Bienvenidos a todos a la noticia de la semana. Nuevamente nos encontramos aquí en este espacio. Hay tanta información para repasar que ya comenzamos. El primero de los temas tiene que ver con las repercusiones del audio conocido del ministro Saín. No es el primero y obviamente la repercusión fue muy mediática, pero también se hizo eco la oposición política y hasta la propia fuerza gubernamental. En este sentido, esto es lo que dejó la semana después de conocerse un audio muy duro hacia los santafesinos de parte del ministro de la provincia, el ministro de Seguridad, Marcelo Saín. Tras el escándalo político que generó un nuevo audio del ministro de Seguridad que se viralizó el lunes 8 de marzo, donde deja en claro el desprecio que tiene por la policía de nuestra provincia y por la idiosincrasia santafesina, el gobierno provincial salió al cruce a defender a capa y espada al ministro Saín. Asimismo, lo ratificó en el cargo y acusó a otras fuerzas políticas de llevar adelante una campaña sucia para tumbar al funcionario. Consultado sobre los dichos discriminatorios y de desprecio a los santafesinos en el audio conocido de Saín, el ministro Marcos Corach sostuvo que ese extracto fue editado para hacer un daño y operación política. Me gustaría ver la película completa, está claro que es una discusión privada que está descontextualizada, afirmó el ministro Corach. Hablamos ahora de vacunas y vamos a seguir hablando de vacunas y de números por mucho tiempo más. Pero aquí lo importante es poder contar con toda la información. Por eso, esto es lo actualizado que tenemos para contar en materia de vacunación en la provincia de Santa Fe y también a nivel nacional. Santa Fe figura entre las provincias con menos vacunas aplicadas. Desde el área de salud explicaron que aún no se colocaron todas las vacunas que fueron llegando en sus distintas marcas. Desde el inicio de la campaña de vacunación a la provincia llegaron 235.000 dosis, de las cuales fueron colocadas 110.683. En este caso, 84.929 corresponden al primer componente y el resto al segundo. Esto se traduce en un 47,09% que coloca a la provincia de Santa Fe como la tercera con menos vacunas colocadas, por detrás de otras provincias de similares características como es Córdoba. En este caso, el secretario de Salud explicó que la situación que se presenta está relacionada con la densidad poblacional y con la logística. Asimismo, también remarcó que próximamente se habilitarán otros canales para poder dar respuesta a la vacunación. Remarcó la diferencia entre la logística a implementar ante cada vacuna. Y para cerrar este informe, a nivel país, solo el 0,8% de la población recibió las 2 dosis de la vacuna tras 2 meses y 10 días de campaña. Hasta ahora se usó el 44% de los 4 millones de vacunas que llegaron al país. Muchos números seguramente, pero bueno, si los escuchamos con detenimiento, lo que reflejan es que se va muy lento en la campaña de vacunación y que urge, en este sentido, ver de qué manera se pueden arbitrar otras estrategias para poder dar respuestas en este sentido. Vamos a repasar ahora los números de muertos que deja el COVID tras este primer año de conocida esta pandemia, con la repercusión tanto provincial como nacional. Desde la primera muerte en la ciudad hay un promedio de 2 fallecidos con COVID por día. En total, la capital santafesina suma 380 muertes en 201 días desde el principio de la pandemia, desde el principio del primer fallecimiento por coronavirus, registrado el 21 de agosto de 2020. Según los datos de la Dirección Regional de Salud Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe se reportaron en total 380 muertes por coronavirus desde que comenzó la pandemia. La cifra significa que la capital santafesina suma en promedio casi 2 muertos por día por COVID, ya que en 201 días fallecieron 380 personas por COVID. A nivel provincial, la cifra de muertos se extiende a 4.000. Nos vamos ahora al ámbito de la justicia, porque esta semana, entre otros hechos importantes, se dio inicio a un nuevo año en torno a la justicia santafesina y también hubo importantes definiciones con la presencia de todos los poderes del Estado. El gobierno provincial aprovechó la apertura del año judicial 2021 para impulsar una serie de reformas estratégicas en la justicia santafesina. Uno de los cambios postulados pasa por la incorporación del fuero contencioso administrativo a fin de agilizar la resolución de demandas contra el Estado provincial que hoy implican trámites que se extienden largo tiempo en los tribunales civiles. Otro punto considerado primordial es el abordaje de la situación de los sistemas informáticos del Poder Judicial
de manera de vincular a todos los juzgados en el territorio provincial y brindar acercamiento y conexión a áreas sin posibilidad de aproximación a instancias de justicia formal. Finalmente, para darle mayor impulso de la justicia comunitaria, con la creación de 40 y 50 juzgados de pequeñas causas. Todas estas iniciativas fueron impulsadas desde el Ministerio de Gobierno, a cargo ahora de Roberto Zuckerman, y de la Secretaría de Justicia, que ocupa Gabriel Somaglia. De esta manera fueron expuestas en el acto de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, en la que el doctor Roberto Faristoco asumió la presidencia de ese cuerpo. Y digo que pasaron cosas muy importantes porque el pasado lunes fue el 8M, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Hubo actos en todo el país y también aquí en la provincia de Santa Fe. La capital provincial se sumó al paro de mujeres y se plegó a una marcha y posterior concentración en Plaza de Mayo. Hubo colectivos gratuitos y también asueto provincial a fin de permitir que las mujeres participaran de esta convocatoria. La iniciativa se gestó para visibilizar la situación de pandemia en torno a violencia de género y para pedir por la igualdad de derechos. Estas manifestaciones se replicaron en todo el país y se abordaron las temáticas inherentes a mujeres donde hay inequidad y falta de oportunidades. La Universidad Nacional del Litoral adhirió al paro en conmemoración del 8M. Noticias del ámbito internacional. Muchísimo tiempo tuvo que esperar Irak para que un papa católico pudiera visitar este lugar del mundo. Finalmente se hizo realidad y esta semana el Papa Francisco estuvo presente allí con ceremonias religiosas, con reuniones importantes, pero fundamentalmente cerca de los cristianos que están en este lugar del mundo. El pontífice y su delegación se despidieron con una ceremonia en el aeropuerto de Bagdad y despegaron hacia Italia tras una gira de 4 días que incluyó 5 provincias y 6 ciudades. En Irak, el Papa denunció al terrorismo que abusa de la religión, pidió paz y unidad en Medio Oriente y lamentó la salida de los cristianos de la región como un daño incalculable. Esta visita no solo tiene un valor religioso, sino también un valor social, humanitario y mundial en medio de la pandemia. Y volvemos a hablar de vacunas porque es muy importante hablar de las patentes y en este sentido fundamentalmente pensando a futuro. Las vacunas en estos momentos están en fase experimental, pero más adelante será una cuestión redituable. Es por esto que la Organización Mundial de la Salud advierte y hace un pedido muy importante. La OMS apoyó la iniciativa para suspender las patentes en la fabricación de las vacunas contra el COVID-19. Se trata de un proyecto presentado por India y Sudáfrica que actualmente es objeto de debate en la Organización Mundial de Comercio. Implicaría un aumento en la producción y una baja en los precios de los inmunizantes y medicinas contra el COVID-19. De aprobarse, la exención permitiría que copias de vacunas, tratamientos, pruebas de diagnóstico y otros fármacos contra el COVID puedan empezar a producirse en otros países, a gran escala y a precios inferiores. Este miércoles, los gobiernos de México y Argentina llamaron a que ningún país de América Latina se quede sin acceso a las vacunas en una declaración conjunta emitida tras la visita del presidente argentino a ese país, Alberto Fernández. Y nos distendemos un poco de tanto número, vamos a algo que realmente era muy esperado y tiene que ver con la reapertura de los cines finalmente en la ciudad de Santa Fe. Los cines volvieron a abrir sus puertas en nuestra ciudad tras un año sin actividad. Los cines de la ciudad de Santa Fe abrieron sus puertas este miércoles tras la inspección de las autoridades municipales respecto al cumplimiento de los protocolos sanitarios establecidos frente a la pandemia de COVID. De esta manera, se retoma la actividad a un 50% de su capacidad, transcurrido un año del cierre por la pandemia desatada en marzo de 2020. Y también hay una muy linda postal que tiene que ver con nuestra universidad, en este caso con los más chicos, porque finalmente la escuela primaria de la UNL abrió sus puertas para el dictado de clases presenciales. La escuela primaria de la UNL inició su ciclo lectivo 2021. Extremando las medidas del protocolo de bioseguridad de la UNL, 350 estudiantes iniciaron las clases en esta escuela primaria. El aforo de las aulas es reducido, se respeta la modalidad burbuja y se alteran semanas de presencialidad y virtualidad. Y así casi llegamos al final de la noticia de la semana, pero no nos vamos antes sin repasar el pronóstico extendido para que sepan ustedes qué nos depara el tiempo este fin de semana.
Y así es como compartimos el pronóstico del Centro de Informaciones Meteorológicas de la FIT a través de la Universidad Nacional del Litoral. Para este sábado el cielo estará mayormente despejado, con nubosidad variable por momentos, condiciones estables, temperaturas con poco cambio y suave tendencia en descenso. Vientos leves a moderados predominando del sector sur-sureste, rotando al este-sureste hacia la tarde o noche. En tanto el domingo, las condiciones tienden a inestabilizarse, predomina la presencia del viento del sector sur-sureste y tendremos temperaturas con mínimo descenso. Así llegamos al final de la noticia de la semana. Para nosotros es un placer estar juntos en este tiempo breve donde tomamos los principales temas de la semana y los repasamos junto a un gran equipo, a todo el equipo de Litus. Muchísimas gracias por el esfuerzo, a ustedes por estar del otro lado y acompañarnos y como siempre les digo, volvemos la semana próxima para repasar los temas más importantes de la semana. Hasta entonces y que disfruten de los días por venir.